Muy buenas tardes para los que están en América Latina, muy buenas noches para quienes nos acompañan desde Europa. Mi nombre es Gabriel Salvia y soy el director general de CADAL, una ONG argentina que se dedica a promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional. Hoy se recuerda en varios lugares el día en recuerdo de las víctimas del totalitarismo, tomado de lo que fue el pacto Ribbentrop-Molotov, la alianza, el pacto de no agresión entre la Alemania Nacional Socialista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acá en Buenos Aires lo adoptó la legislatura y junto con la Fundación Konrad Adenauer, desde hace unos años organizamos esta conferencia, que es una conferencia dedicada a la memoria de la solidaridad democrática internacional. Es decir, por un lado, abordamos temas que hacen a la historia para mantenerlos vivos, y por otro lado, tocamos temas que tienen más que ver con la actualidad. Como la conferencia este año es virtual, en lugar de los 3 paneles que antes eran en un día presencial, ahora hacemos la conferencia en 3 jornadas, que empieza este día, después va a seguir el martes próximo a las 11 de la mañana sobre los 30 años de la reunificación alemana y lo que fue la experiencia de la RDA. Y finalmente vamos a concluir el jueves 27, ahí sí para analizar casos de derechos humanos y solidaridad democrática desde la región en varias situaciones en América Latina, como las de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y también la de Honduras y Haití. El día de hoy nos convoca la presentación del libro sobre Milada Jorokoba, que bueno, creo que es un caso que ilustra de la mejor manera el significado que le damos a este día, ¿no? Es decir, una persona que fue primero víctima del nacionalsocialismo, del nazismo, que terminó en un campo de concentración, y luego fue víctima del comunismo. Mi agradecimiento a Ricardo, el autor del libro, Ricardo López Guetti, que es el historiador y director del Instituto Václav Havel de CADAL, a los 2 comentaristas que convocamos, Armando Chaguacé y Pamela Malewitz, a Sabrina Smejek, que es historiadora y nuestra directora académica en CADAL, que va a moderar este evento, y por supuesto a nuestros colegas de la Fundación Konrad Adenauer por participar junto a nosotros en esta importante actividad. Así que ahora le cedo la palabra a Nadia Aguado Benítez de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Por supuesto, gracias a Ricardo por acompañar siempre con su conocimiento y su carisma también para escribir y hacernos llegar esta forma tan fácil y tan cómoda de acercarnos a estas historias. Desde la Fundación Adenauer trabajamos hace bastante tiempo con CADAL. Es un trabajo en conjunto realmente muy gratificante porque nos entendemos, vamos muy bien y tenemos la oportunidad hoy de empezar, como bien decía Gabriel, esta nueva conferencia en el formato del 2020, como fueron la mayoría de nuestras actividades de este año, en este formato virtual que creo que sacamos un muy lindo programa. Y por supuesto, esperamos que todos puedan seguir acompañándonos en estos días que quedan de las conferencias, empezando hoy. Y bueno, muchas gracias a todos. De nuevo, felicitaciones a Ricardo. Yo particularmente me alegro mucho de este libro, es una nueva publicación que estamos haciendo en conjunto en este día. Y realmente, más allá de la historia, lo rico en sí, yo quiero destacar ya más a nivel personal, la importancia de poder tener presentes tantas historias de mujeres muy poderosas, desde que empezó la cristiandad, digamos, hay un montón de figuras importantísimas, súper poderosas e inspiradoras que a veces nos olvidamos y que vale la pena que volvamos a sacar a la luz. Así que muy contenta de estar hoy acá y de que todos puedan acercarse a esta presentación del libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muy bienvenidos, muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias Nadia, y quiero presentarles a los que van a ser los expositores
el día de hoy. Nosotros vamos a recordar este día de los totalitarismos, como ya han adelantado, recorriendo la vida y las circunstancias de Milada Horáková, volviendo una vez más sobre un mensaje que nosotros consideramos muy importante, que tiene que ver con que los totalitarismos no tienen signos políticos, no se trata de izquierda o derecha, sino de una forma de relacionarse de los gobiernos con sus ciudadanos, en donde las libertades individuales, los derechos, están completamente ignorados. En ese sentido es que la vida de Milada es una vida que nos inspira y que nos ayuda a entender cuáles son las formas, cuáles son los recovecos que podemos encontrar aún en esos gobiernos para tratar de enfrentarlos. Sin hacer más larga la presentación, quiero en primer lugar presentarlo a Ricardo López Gottig. Ricardo es el autor del libro sobre el cual hablaremos hoy, Milada Horáková, defensora de los derechos humanos y víctima de los totalitarismos, que se acaba de editar y que está disponible en PDF para todos ustedes. Ricardo es doctor en Historia por la Universidad Karlova de Praga y ha escrito también el libro Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo, que hemos editado desde Cadal también ambos libros junto a la Konrad Adenauer. Luego de que Ricardo nos introduzca en el mundo de Milada y en sus circunstancias, la escucharemos a Pamela Malewicz. Pamela es licenciada en Organización y Dirección Institucional de la Universidad Nacional de San Martín. Desde el 2007 forma parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, desde el año 2015, ocupa el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Muchísimas gracias, Pamela, también por acompañarnos la tarde de hoy, la noche para quienes están en otro continente, y también quiero presentarles al que va a ser el tercer expositor, a Armando Chauaceda. Armando es politólogo, es historiador y viene a compartir con nosotros su análisis sobre este libro. Es investigador de la ONG de Gobierno y Análisis Político. Así que paso ya mismo a darle la palabra a Ricardo. La idea es que cada uno de los tres expositores nos acerquen sus puntos de vista unos 10 minutos y luego abriremos las preguntas que pueden hacerlas por la misma aplicación, en preguntas y respuestas. La pueden ir poniendo ahí y después de las exposiciones se las haremos llegar a los expositores para que puedan ir respondiéndolas. Muchísimas gracias. Ricardo, te paso la palabra. Muchas gracias, Sabrina. Primero quiero manifestar mi agradecimiento a Cadal y a la Fundación Konrad Adenauer por publicar este libro que intenta introducirnos al público de habla hispana a un personaje que necesita ser recordado. Es un personaje sumamente interesante y viene de un mundo que en términos generales en América Latina desconocemos bastante, que es ese universo eslavo, que muchas veces no entra en los cursos de historia ni de la ciencia política, y que sin embargo es un mundo muy rico, el mundo eslavo, y ese mundo centroeuropeo de complejidad. Y esto transcurre primero en una Checoslovaquia que como tal ha desaparecido, y estamos hablando de República Checa y Eslovaquia como dos sujetos separados, pero que Checoslovaquia fue uno de los países más desarrollados del mundo, no solo de Europa, sino a nivel mundial. Fue uno de los países con mayores niveles de alfabetización, fue el primero, digamos, fue en 1920, ya tenía el derecho de voto de las mujeres, y por algo es que Milada pudo ser parlamentaria. Tenía un alto nivel de industrialización, de desarrollo. Entonces,
cómo es que ese mundo, ese país centroeuropeo que tenía una gran democracia y que la pudo mantener hasta 1938, se desarrolla la figura de Milada Horákova, que es sumamente interesante por el temple que fue demostrando ante las adversidades. Primero, como miembro de la resistencia contra el nazismo, lo que hoy es República Checa fue ocupada por la Alemania nazi en 1939, en marzo, unos meses antes de que se declarara la Segunda Guerra Mundial, y que ella fue uno de los miembros de la resistencia contra el nazismo y de hecho estuvo varios años detenida en campos de concentración. Y luego cobra un gran protagonismo justamente por este rol en la resistencia y por sus convicciones democráticas que ya había venido manifestando antes de la Guerra Mundial. Es decir, ya era una figura política muy notoria, ya era una conocida defensora de los derechos de la mujer, venía preocupándose por la situación de las minorías, por la situación de aquellos menos favorecidos, y que en ese renacimiento breve que tuvo la democracia en Checoslovaquia en 1945, lo cierto es que ella va a ocupar un lugar en el Parlamento y desde ahí va a intentar hacer oír su voz frente a lo que se estaba viendo que era, una vez más, la implantación de otro sistema totalitario. Es decir, entre 1939 y 1945 era un sistema totalitario de segregación racial, y ahora lo que ella veía es que se implantaba otro sistema de ingeniería social, básicamente establecido bajo la tutela de la Unión Soviética. Y entonces ella ve que se está perdiendo la independencia de Checoslovaquia una vez más, que se está vulnerando una vez más la frágil democracia de ese país centroeuropeo, y en 1948 se produce la toma del poder por parte del Partido Comunista. Y es en esas circunstancias que ocurre una serie de crímenes que lleva a que renuncie a su banca en el Parlamento, pero no por eso deja de actuar políticamente, ahora sí, desde una situación de semiclandestinidad. Y de hecho, cuando uno ve cuál era la documentación que se había presentado en lo que se llama la seguridad del Estado, ¿no? Cuando se ve la documentación, básicamente, ¿qué relata? Que ella había sido miembro de la resistencia contra el nazismo, que había estado en los campos de concentración detenida, que había tenido una activa participación en el Consejo Nacional de Mujeres, que era parlamentaria, que era miembro de un partido político, que escribía, que actuaba. Es decir, no había ningún motivo para detenerla, y de hecho lo que argumentan es que estaba traicionando a su país como una espía, ¿no? Ella va a ser detenida en 1949 y se la acusa de haber traicionado a su país y de estar generando unas condiciones de espionaje con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, el nazismo, el trotskismo, el titoísmo, es decir, toda una gran conspiración contra Checoslovaquia. ¿Y cuáles eran las pruebas? Haber intercambiado cartas con exiliados fuera de Checoslovaquia, haber tenido reuniones en las que se hablaba de política con otros miembros de otros partidos que también estaban en las mismas condiciones. Es decir, que algo que era absolutamente normal y frecuente, bueno, todo eso era causa para acusarla de conspirar junto a otras 12 miembros de partidos políticos. Ahí había socialdemócratas, independientes, había demócratas cristianos, bueno, y a todos ellos se los acusa como una entidad que conspiraba contra esto. Y ahí es donde ahí vemos el grado de hiperpolitización de lo que era esta sociedad que estaba trazando a grandes rasgos el régimen comunista, porque ahí va a haber una gran campaña de destrucción de la personalidad de Milada Horákova. Es decir, se hacían campañas en las escuelas, las fábricas, los pequeños pueblos, todos los medios de comunicación, creando esta imagen de una gran traición para fomentar la Tercera Guerra Mundial
reimplantar un régimen burgués en Checoslovaquia. Y ahí vemos que iba desde los niños hasta los ancianos, atravesaba todas las profesiones, oficios, intervenían los intelectuales, ¿no? Cada uno acusando con más vehemencia y pidiendo la pena de capital contra estos supuestos traidores. Y lo que es muy interesante es cómo se hace el juicio, porque el juicio dura unos pocos días en el que el tribunal ya tenía redactada la sentencia. Uno de la fiscal, ¿no? La llamada fiscal obrera, era una persona que apenas había hecho un curso de derecho de unos pocos meses y que era actriz, ¿sí? O sea que desplegó todo su histrionismo para culpabilizar a Milada Horákova y los otros 12 acusados. Pero es muy interesante que se han conservado los registros fílmicos de esto. Y ahí se puede ver cómo es que Milada Horákova en todo momento mantiene la calma y desarrolla con claridad lo que ella consideraba que era correcto. Porque a diferencia de otros acusados, ella no le había indicado. Es decir, se les daba algo que tenían que recitar como autómatas y ella no lo va a hacer. Es decir, que ella se va a defender y va a decir que claramente ella lo que estaba defendiendo era la democracia tal como la habían concebido Masaryk y Benes en el periodo de entreguerras. Es decir, que aún en esas condiciones que tuvo tortura, golpes, largos interrogatorios, amenazas a su familia, bueno, ella va a mantener su temple en esas condiciones y va a poder defenderse sin recurrir a improperios ni ningún tipo de llanto, es decir, con una absoluta tranquilidad, pero con una gran inteligencia y que hasta se puede notar que hay momentos en que ella recurre un poco a la ironía frente a un tribunal que no estaba tan calificado como ella en el campo del derecho. Lo cierto es que, ¿cuál fue el objetivo de este juicio? Como tantos otros, fue fomentar el terror, ¿no? Es decir, la idea de disciplinar a la sociedad, llamarla al silencio con respecto a todo lo que fuera una manifestación disidente u opositora, pero por otro lado, una descarga eléctrica sobre esta sociedad que durante años había vivido en una democracia, a diferencia de otros países de Europa. Checoslovaquia durante años había vivido una democracia, y entonces la idea era descargar una fuerte electricidad que paralizara a todos aquellos que pudieran manifestarse en contra, y muy por el contrario, inducir a un linchamiento masivo a estas personas acusadas, y con la gran paradoja de que muchos de los que le estaban acusando, pocos años después, también van a ser acusados de conspirar contra el régimen, como era el caso de Rudolf Slansky, que era el secretario general del partido, y que luego va a ser acusado también de conspirar. Es decir, que este era un sistema en el que nadie estaba a salvo y en el que todas las vidas estaban disponibles para la voluntad del régimen. Y este sistema estalinista, de hecho fue Stalin quien indicó que tenía que haber este tipo de purgas, no solo en Checoslovaquia, también en Polonia, en Hungría, Rumania, es decir, que este sistema se despliega en todos los países que estaban atrás de la cortina de hierro y que el objetivo era destruir todo intento de expresión independiente de la opinión, de la voluntad y del pensamiento. De hecho, el caso de Milada Horákova, ¿cuándo va a recobrar intensidad? Bueno, cuando en 2006, la que era fiscal obrera en ese tiempo, ¿no? Ludmila Brojova, va a ser acusada justamente de haber participado en este juicio orquestado que era una gran farsa. Y ahí es donde se vuelve a estudiar la figura de Milada Horákova. Es decir, varios años después de su muerte, ella va a ser ahorcada en 1950, y varios años después, es decir, en el 2006, esto vuelve a cobrar intensidad cuando la antigua fiscal obrera Ludmila Brojova diga: yo cumplí órdenes, no hice otra cosa que cumplir órdenes. Bueno, y en esas circunstancias es donde vuelve a cobrar intensidad lo que había sido esta figura.
Es decir, cómo había defendido con inteligencia, hasta con humor, y con un temple interior de una gran fortaleza, cómo había defendido las causas democráticas, las libertades individuales, y cómo es que fue víctima de dos totalitarismos. El régimen nazi, que no pudo doblegarla, y finalmente el régimen comunista, que la va a llevar a la horca. Realmente la experiencia de escribir este libro es algo que lleva a un gran ejercicio de la comprensión y de interpretación de un periodo de una gran intensidad, un periodo de enormes cambios que comienza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y siempre motiva a reflexionar sobre la condición humana, la fragilidad de la libertad y la necesidad de poner siempre límites al poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Quiero saludar a todos los que se siguen sumando a este encuentro que estamos realizando hoy en el Día del Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Vamos a seguir ahora con Pamela Malewicz. Pamela, adelante, te escuchamos. Hola, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de CADAL, especialmente de Gabriel Salvia y de la Fundación Konrad Adenauer, a participar de este encuentro que nos da la posibilidad de reflexionar acerca de la importancia de enfatizar en los valores democráticos y el respeto a las libertades humanas. Y en este contexto tan particular que estamos atravesando, en este contexto de pandemia, que nos vamos tratando de superar las incomodidades que supone este confinamiento, bueno, nos proponemos también desafiar al olvido, recordando y homenajeando en esta ocasión a las víctimas del totalitarismo. La ley 5.608 del 2016 instauró en la ciudad de Buenos Aires el 23 de agosto de cada año como el Día de Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Este proyecto fue presentado en la legislatura porteña por iniciativa de la querida y ya fallecida diputada Cecilia de la Torre y el diputado Francisco Quintana. Este año el encuentro le presta especial atención a la figura de Milada Horákova, una mujer valiente, defensora de los derechos humanos, feminista y víctima por partida doble de los regímenes totalitarios. Debo confesar que no conocía su historia, por lo tanto la lectura de este libro, escrito por el historiador Ricardo López Gotti, acá que hizo una mención inicial, y el hecho de haber podido ver recientemente la película biográfica, que está disponible también en Netflix, en la plataforma Netflix, me dieron la oportunidad de conocer parte de los acontecimientos históricos de su país y de sus fuertes convicciones democráticas y liberales. Esta mujer checa fue pionera para su época y consagró su vida al trabajo social y al movimiento feminista, era abogada y política, y fue miembro de la resistencia contra los nazis primero y los comunistas después. En 1940 fue detenida junto a su marido por la Gestapo y encarcelada para luego en 1942 ser trasladada al campo de concentración de Terezín, hasta el final de la guerra. Su hija Hanna quedó durante ese periodo al cuidado de sus abuelos y tía materna. Milada retomó su activismo político como diputada del Partido Socialista y tras el golpe comunista en 1948 se convirtió en una de las grandes opositoras. Criticaba los tribunales y otras instituciones del nuevo régimen que pasaban por alto las leyes democráticas. Finalmente, el 27 de junio de 1950 fue ejecutada por el régimen soviético por razones políticas, tras largos meses de torturas y acusaciones infundadas. Fue la única mujer que no sobrevivió a la pena capital. Ella no claudicó ante el dolor físico y se mantuvo fiel a sus principios, defendiendo hasta último momento los ideales universales. Tenemos la obligación de no ser egoístas, eso dijo Milada. Su conmovedora historia y la de su familia
evidencian la necesidad de seguir luchando contra las dictaduras, los sistemas de opresión que cercenan los derechos individuales y colectivos, forzando a las personas a vivir privadas de sus libertades. Milada murió en manos de la irracionalidad, pero con integralidad moral. La lectura de este libro es un descubrir, un conocer, un aprender. Es también una oportunidad para visibilizar, como dice el autor, su legado, su compromiso, su lucha, su templanza e inteligencia. Si podemos hablar en la actualidad desde una perspectiva feminista, de la cual soy activista por supuesto, es gracias a mujeres como Milada, que entendían que una mujer debía respetarse en todos los planos, y cualesquiera que fuera el camino que tomara para su evolución personal y profesional, debería ser considerada valiosa y en ningún caso como un complemento del hombre. La figura de Milada incomodaba. Con su compromiso cívico y gran capacidad intelectual, se animaba a alzar la voz contra los atropellos ilegales, contra las injusticias, contra la opresión y la persecución ideológica. En sus últimos días de prisión, y luego de enfrentar la falacia de un juicio completamente orquestado y guionado por el régimen comunista, Milada escribió varias cartas a sus familiares, que por supuesto no fueron entregadas y quedaron archivadas por más de 40 años. Su hermana Vera, junto a su marido y Hannah, pudieron visitar a Milada por última vez en la jornada anterior a su ejecución, pero no le permitieron abrazar a su hija. Fue en ese encuentro que Milada supo que su marido, Václav, había logrado escapar a la República Federal Alemana. Ironías del destino también. También pudo saber que su hermana Vera estaba embarazada y que tomaría la custodia de su hija, Hannah. Recién en 1968, en la llamada Primavera de Praga, Hannah Horáková pudo reencontrarse con su padre y emigrar junto a él a los Estados Unidos. Ser activista por los derechos humanos implica asumir un compromiso en defensa de los valores universales de respeto y libertad. Estos valores no pueden verse condicionados por conveniencias políticas. Las dictaduras y los sistemas de opresión que cercenan los derechos políticos, sociales, económicos o culturales deben ser fuertemente condenados. El mundo entero se debilita frente al avance de figuras políticas con temperamentos temerarios que buscan instalar discursos hegemónicos que atentan contra la democracia y la independencia de las instituciones. Quiero aprovechar este momento de encuentro para ratificar no solo mi compromiso, sino el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de proteger y defender los derechos humanos con políticas públicas coherentes y consistentes que promuevan la participación ciudadana, el diálogo, el respeto, el consenso y la buena convivencia. Es un orgullo para mí ser parte de un equipo que fue transformando la ciudad en pos de minimizar las desigualdades y poder alcanzar una equidad real. Estas políticas de Estado, con perspectiva interseccional, se basan en el concepto de la sustentabilidad y el respeto por la diversidad. Por último, me permito recomendarles fuertemente la lectura de este material porque estoy segura que la historia de Milada les va a fascinar. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Pamela. Vamos a escuchar ahora a Armando Chauaceda y los invito a todos los que tengan preguntas, comentarios, nos los pueden empezar a enviar ya en preguntas y respuestas. Armando. Gracias, Sabrina. Yo tendría muchas cosas que decir de este libro y de la motivación que lo anima, pero primero, yo cuando recibí la invitación me acordé de la visita al cementerio de Visegrad y a la tumba de Milada, y el día que fuimos, mi esposa, yo y varios colegas hace un par de años, y le encontramos con flores, y era justamente también que había todo un momento de recordación, justo motivado, como dice Pamela, por esta película de Netflix, que también les recomiendo junto con el libro de Ricardo. Y bueno, fue un momento muy emotivo en el que encontramos que era una figura viva, es decir, que había, digamos, una apropiación de ella por nuevas generaciones dentro y fuera de Checoslovaquia. Ahora, el libro de Ricardo a mí me provoca decir varias cosas. He tomado unas notas muy breves y creo que me voy a ceñir a ellas mejor. Primero, como obra, es una obra agradable, se lee bien, no deja de ser rigurosa, tiene una buena base historiográfica, también remite a diferentes, o sea, pone la figura de Milada dentro de un contexto histórico-social, de un país joven que nace entre imperios y que está rodeado de imperios,
pero al mismo tiempo yo creo que provoca conectarla con fenómenos mucho más actuales. Yo voy a decir muy rápidamente, Ricardo, para que no se me vaya, las dos únicas cosas, porque en estos fenómenos siempre, en las presentaciones siempre somos como muy elogiosos, sobre todo cuando nos gusta. Las únicas dos cosas que no me gustan del libro que van a ser para la segunda edición. Yo creo que cuando hagas la segunda edición, el libro debe tener una parte iconográfica importante. Debe tener más fotos de Milada, debe tener más fotos del periodo, del contexto, de Benes, de Masaryk, de Gottwald, es decir, de todo lo que significó esto, para que la gente vea la historia viva, ¿no? Vea a Milada niña, porque Milada puede ser cualquiera, su esposo, sus colegas, Milada en el Parlamento, en fin, yo creo que es importante esto. Y lo otro que se haría de menos es quizás que tenga algo que logres hacer, sobre todo ya tú que estás allá en Praga, que tienes el acceso a los archivos, de la obra escrita de Milada. Es decir, Milada en sí mismo es un ejemplo, pero además de su obra práctica como parlamentaria, promotora de derechos de la mujer, se ha dicho acá, de la política social importante, o sea, recordemos que no había estado de bienestar en ese momento y Milada es de las pioneras que fomenta toda una política de atención a los desfavorecidos. Yo creo que sería bueno quizás buscar y complementar con estos elementos del pensamiento de la figura. Si es una figura de acción, es una figura de ejemplo, pero es una figura de pensamiento. Digo esto porque me parece que este libro va a tener segundas y terceras ediciones, incluso qué bueno que así sea, incluso al inglés y a otros idiomas, y me parece. Ahora, el segundo punto es el concepto que anima esta jornada, el concepto de totalitarismo, o más bien los totalitarismos. Quiero hacer varios puntos acá que me parecen importantes. Primero, no olvidemos que el concepto no puede ser leído en sí mismo solo, sino que tiene que ser leído con los otros conceptos que animan la obra, digamos, genésica de esta discusión, que es la de Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo. O sea, ahí se discute también la noción de imperialismo, se discute el impacto del colonialismo, o sea, impactos y fenómenos previos que, digamos, allanan el camino al arribo de los totalitarismos, y esto va muy de la mano con el fenómeno del antisemitismo. Es decir, si no ubicamos que el fenómeno de esta novedad terrible de la historia del siglo XX, que son los totalitarismos, va de la mano con los imperialismos practicados por las potencias coloniales sobre el resto del mundo, con el colonialismo en sí, y con el fenómeno del antisemitismo, quizás no entendemos por qué este universo concentracionario, estos regímenes de anulación total del individuo pudieron tener lugar desde diferentes, digamos, coordenadas ideológicas. Eso me lleva a un segundo punto que mencionaste, Ricardo, y que es el tema de, bueno, no lo mencionaste explícitamente, pero lo voy a hacer ahora, pero sí lo describiste, que es la noción de la banalidad del mal. Si cuando la Brisova, la fiscal dice, no, yo cumplí órdenes, es igual que lo que dijo Eichmann, que Hannah Arendt describió de manera muy incómoda, además, como pensadora, porque decía, el totalitarismo se cimienta en seres absolutamente normales, en usted, en mí, en el vecino, que es capaz de las cosas más monstruosas que hasta ayer no se pensaban que podían hacer, porque están metidos en una lógica de despersonalización. Entonces, eso es un tema importante, porque la banalidad del mal yo creo que nos persigue todavía. Bueno, en la dictadura argentina, la noción de obediencia de vida y que yo cumplía órdenes sencillamente y que yo me despersonalizo de responsabilidad, es eso, la alegación de falta de responsabilidad para vulnerar la identidad de otros, ¿no? Por derecha, por izquierda, en distintas coordenadas geográficas. Es importante esta noción. Pero lo otro, y no me va a alcanzar tiempo para desarrollarlo, es el tema de la esencia de adaptación de un concepto. Es decir, Claude Lefort, de quien vamos a cumplir 10 años de la muerte muy pronto, justo en octubre, Claude Lefort decía que hay una negación a pensar en totalitarismo. Una negación a pensar. Yo creo que por dos razones. Bueno, y también él las decía. Una, por lo monstruoso en sí del fenómeno y su secuela de víctimas de todo tipo. Pero la segunda, porque el totalitarismo nos pone ante un ejemplo y un espejo de lo que nosotros somos y podemos ser, y de temas pendientes al interior de las ideologías contemporáneas. Y eso es un tema importante. Es decir, sería bueno saber qué queda del concepto de totalitarismo vigente en las nuevas formas de gobernanza en el mundo. O sea, yo pienso que por ejemplo, en la masiva despersonalización que han sufrido los ciudadanos en Venezuela, arrojados a una masiva migración, a la vulneración de todos sus derechos, al panóptico de vigilancia chino con el sistema de crédito social, a la intervención monstruosa en la autonomía de Hong Kong, por ejemplo, pero también al interior de los populismos nativistas que se están desarrollando, sobre todo en Europa del Este, ahí sí con signo de derecha, y que tienen ciertos ecos en América Latina también,
en Brasil, en Estados Unidos, la idea de racismos que dividen desde una comunidad dominante, lógicas nativistas que dividen con los migrantes, con las comunidades mestizas. Es decir, hay fenómenos que, insisto, como Arendt había hablado, de que no veíamos el totalitarismo solo, sino en relación con colonialismo, imperialismo, antisemitismo, pues yo creo que este concepto, que alude sobre todo a una forma despersonalizadora, enajenante, monstruosa de anulación del individuo, tiene un potencial de adaptación hasta los tiempos actuales que es importante pensar. Y hay un último elemento que es cómo pensamos el totalitarismo en América Latina. Esto es tremendo, porque en América Latina tenemos un legado de, por un lado, formas republicanas formales desde hace 200 años, y se nos olvida que somos el primer continente republicano del mundo, antes que Europa. En Europa subsistió el imperio austrohúngaro, el ruso, el alemán, el turco, bueno, el inglés también. Y en América tuvimos repúblicas, pero no resolvimos la ecuación republicana de ciudadanos y ciudadanas con derechos y deberes frente al Estado. Seguimos siendo muy desiguales, seguimos siendo notablemente pobres, y todo eso impacta a una ciudadanía y a un Estado muy débil. Aquí siempre recuerdo a Guillermo O'Donnell, cuando en su reflexión sobre las democracias en los años 80, alertaba que sí, habíamos recuperado con la transición derechos civiles y políticos, pero no se habían construido democracias de ciudadanos y ciudadanas plenas por el déficit de Estado, por el déficit de estado de bienestar, en fin. Entonces, y ese déficit de pobreza y desigualdad impacta a democracias que llevan 30 años de lograda, pero que no tienen en sus poblaciones, e insisto en esto y es muy polémico, en su clase intelectual, una cultura y un compromiso cabal con la democracia. O sea, si nuestras clases intelectuales, sobre todo las clases intelectuales, siguen oscilando entre extremos políticos radicales, si no se cimenta un piso, un centro que abarque desde una posición liberal a una posición demócrata cristiana, a una posición socialista democrática, como de hecho era Milada, una socialista democrática, pues entonces seguiremos condenados en América Latina a oscilar entre populismos de derecha, de izquierda. El caso cubano, no lo olvidemos, que es un caso prototípico de régimen post-totalitario, con los rasgos que describió Linz, a su vez continuación de lo que anticipaba Arendt, y no, digamos, resolveremos esta ecuación de crear, producir, conquistar justicia social de la mano de libertad política. Sin justicia social no hay posibilidad de sostener una república, y sin derechos políticos no hay posibilidad de conquistar la justicia social. O sea, yo creo que el ejemplo de Milada, y con esto termino, es un ejemplo emocionante, pero también es un ejemplo hermoso de la combinación de todas las luchas por la reivindicación de todos los derechos para todas las personas. Felicidades, Ricardo, por este libro, y gracias por permitirme comentarlo. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, vamos a empezar con algunos comentarios, con algunas preguntas que ya nos van acercando. En primer lugar, un comentario de Leticia Núñez, que nos dice: soy venezolana, abogada defensora de derechos humanos. La historia de Milada nos ha inspirado por sus convicciones, su fuerza y su entereza. El totalitarismo va más allá del corte político, se caracteriza por una inclemencia ante la vida, sobre todo de quienes se oponen. En Venezuela hay habitantes, no hay ciudadanos. Muy cierto, Leticia, muchísimas gracias por tu comentario. Voy a pasar a hacer un par de preguntas. Si les parece bien, vamos juntando algunas y conversando. La primera pregunta es de Carlos Drochi: ¿qué repercusión en la prensa local e internacional tuvo la detención, el proceso y ejecución de Milada? Y después también otra pregunta que nos acerca a Zulema Sendón: ¿no consideran que más bien es la necesidad de ser alguien y no su anulación como persona la que lleva a muchos en los totalitarismos a actuar dentro de esa banalización del mal? Bueno, pregunta, se las dejo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios que hicieron los otros participantes de este panel. Armando, lo primero que tengo que aclarar es que no estoy en Praga, estoy en Argentina, estudié en Praga, pero estoy en Argentina. Y sí yo por lo menos tuve en cuenta tratar de tener la bibliografía de lo que escribió Milada, que está publicada, pero
justamente el gran problema de la pandemia, entre otros, es que hacía demorar meses cualquier envío por correo. Así que desde ese punto de vista, sí, es algo pendiente, así como es algo pendiente lo que preguntaron, porque yo también quería ir a los archivos a empezar a ver qué repercusión tuvo en los medios gráficos en Argentina, qué opinaron los diarios. Y también algo que me interesaba mucho y que en algún momento voy a poder hacer es qué opinaban los medios del Partido Comunista local. Es decir, qué interpretación le dieron a eso. Pero bueno, eso quedará para otro momento, en cuando se abran los archivos, y la verdad es que sí tengo entendido que sí hubo mucha repercusión en Argentina. El caso siguiente, que fue el caso Slansky, que tuvo una gran repercusión en Argentina, pero la verdad es que no me consta qué repercusión tuvo el caso de Milada Horácoa, porque bueno, tuvimos cerradas las hemerotecas, los archivos, hasta el día de hoy. Pero sí, es algo que está pendiente. Yo creo que, a ver, es muy difícil saber cuál es la dinámica de muchas personas que lleva a colaborar con este tipo de regímenes. Pero creo que en parte está la fantasía de que si yo me sumo al linchamiento masivo, estoy evitando caer en esa situación. Y eso lleva a una actitud en manada, ¿no? Es como lo que vemos en muchas situaciones de bullying, que personas que se suman justamente para no quedar como víctimas. Creo que hay un poco de eso, pero la verdad es que eso se me escapa. O sea, yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo, ni me atrevería a sacar alguna conclusión al respecto, pero creo que falta mucho de eso. Es decir, hay algo de eso, hay algo de falta de individualidad, en el sentido de, bueno, decir, bueno, yo, a ver, yo tengo convicciones propias y yo no me voy a sumar a la manada, pero también era todo un sistema que llevaba eso. Es decir, aquel que no participaba tenía sanciones. Entonces, lo que se buscaba era una complicidad masiva. Es decir, en definitiva, ¿quiénes habían pedido por la muerte de Milada? Miles y miles y miles de personas habían participado en eso. Entonces, la responsabilidad se hace completamente difusa y bueno, y así es como esta fiscal obrera después dice, bueno, yo recibí órdenes. Es decir, cuando se hizo el juicio, se mandaron más de 6.000 cartas de miles y miles de personas pidiendo por la ejecución de Milada. Entonces ahí es como que el tribunal también podría haber dicho, bueno, nosotros estamos cumpliendo con la voluntad popular, ¿no? Esto es algo que viene reclamado, pero ahí es muy interesante que en el análisis sobre la documentación del Partido Comunista están las instrucciones que ellos enviaban a las distintas células locales para decir, bueno, fomenten esto y pidan por la muerte de Milada. Es decir, que dar la apariencia de que esto era algo espontáneo y que se pedía a nivel masivo. Pero sí tuvo este caso una gran resonancia mundial porque Eleanor Roosevelt, Winston Churchill, Albert Einstein, es decir, muchos personajes de gran relevancia mundial salieron a pedir por la clemencia y no aplicar la pena de muerte a Milada. Entonces, sí tuvo una gran repercusión, sobre todo en el mundo occidental, pero esto, a su vez, ¿qué hacía? Bueno, fomentaba la idea, ven, ella está conspirando, porque toda esta gente que, que ella contribuyó como espía, bueno, ahora es obvio que van a reclamar que este espía no se le ejecute. Lo que es más asombroso es que Checoslovaquia era un país muy integrado al mundo, es decir, una cultura muy cosmopolita. Probablemente haya sido el país eslavo más cosmopolita de toda Europa Central. Y sin embargo, ¿cómo se pudo destruir esa cultura en tan poco tiempo? Eso es realmente asombroso. Es decir, empezó con el nazismo, ¿no? Del 39 al 45, y ese sistema de destrucción de esa cultura cosmopolita, abierta, moderna, democrática, bueno, luego se va a extender desde el 48 hasta 1989. Es decir, que hubo un proceso de destrucción de la cultura checa que tenía siglos de una gran apertura mental, intelectual, científica, y cómo es que todo eso empezó a ser destruido en tan pocos años.
Armando, Pamela, si quieren agregar algo, por favor. Sí, bueno, no sé, Pamela, ¿quieres agregar algo primero, tú que hablaste antes que yo? No, no, Armando, adelante, no hay problema. Bueno, a ver, dos cosas. Hay una pregunta de Maldonado muy interesante. Primero, hay todo un problema con el concepto de totalitarismo que no lo vamos a resolver ahora. El concepto fue muy útil en los años cuando Hannah Arendt hizo su libro y después Brzezinski y Friedrich un poco lo politizaron. O sea, Hannah Arendt es una visión más histórico-filosófica, sociológica, y Brzezinski lo hicieron desde la ciencia política y definieron unos rasgos básicos. Después, en los 60, 70, 80, hubo toda la discusión revisionista en la cual decían, bueno, sí, seguían siendo dictaduras, pero básicamente después de la desestalinización los rasgos peores pasaron, lo cual era cierto también. Pero lo que no captaba esa visión es que había rasgos que se mantenían y sobre todo que brotaban en sus primeras fases en las experiencias nuevas. Es decir, que una cosa era Europa del Este, pero después pasaba a Kampuchea, pero después venía China y como que empezaban por la fase inicial. Claude Lefort, que además es un puente interesante, porque Claude Lefort recupera la noción del concepto, cuestiona a los que no lo quieren usar, pero a la vez lo relaciona con los conceptos de democracia como lugar abierto y de derechos humanos, lo cual es una tríada fascinante. Claude Lefort dice, no, el concepto hay que recuperarlo para hablar de los regímenes del Este. Y ahora, digo, yo recientemente estoy trabajando justo por repensando la obra de Lefort 10 años después, en lo que he llamado los núcleos de poder totalitario. Es decir, el totalitarismo como concepto, recuerden que es más que como régimen, es una forma de concebir y ejercer el poder. Muta, efectivamente es muy difícil hablar de totalitarismo en estado puro en el presente, como lo pensaron Hitler y Stalin, por ejemplo. Por cierto, hay un libro de Timothy Snyder muy bueno, Tierras de Sangre, que refleja justo cómo se cebó en la Europa del Este, en Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania, el totalitarismo en sus dos formas, con un costo terrible. Pero justo esa idea de que hay núcleos de poder totalitario quizás nos podría llevar a pensar o a repensar cómo el totalitarismo puro, clásico, no está, pero tampoco las nociones de autocracia, autoritarismo que usamos en la ciencia política son suficientes para captar, primero, allí donde se mantienen elementos del totalitarismo bastante vigentes, o sea, Norcorea, China, Cuba, pero segundo, donde hay nuevos fenómenos que son prototípicamente totalitarios, perdón, o sea, el totalitarismo no es solo la anulación física de la persona, es la anulación del individuo y sobre todo la anulación del lazo, del vínculo entre personas, porque es lo que permite que el eje ordene la vida de la gente y no haya resistencia, no haya comunicación, no haya mundo de vida. Pensemos en el sistema de crédito social chino, donde existe un poder tutelar, panóptico, además instantáneo, ligado a una lógica de mercado. Y eso es importante. Es decir, el capitalismo como modo de producción, marxista es la noción, conviviendo con una forma tutelar de poder que anula la individualización más allá de la realización en el mercado. O sea, tú eres consumidor, pero no eres ciudadano. Hay mercado, pero no hay república. Entonces, yo creo que es interesante repensar el totalitarismo así, no recitar el concepto en estado puro, pero tampoco lanzarlo al basurero teórico, sino actualizarlo en diferentes momentos. Es algo que recomiendo y ojalá que discutamos en otros espacios nosotros y otras colegas. Gracias, Armando. No sé, Pamela, si tenés ganas de agregar algo en este sentido. Sí, me parece que, digamos, es un debate que está abierto y que pone un poco, digamos, convoca un poco a la reflexión en términos de los conceptos en términos absolutos, ¿no? Cómo hoy en la actualidad hay que repensar estos sistemas que de alguna manera replican algunas modalidades, pero que no son exactamente iguales, digamos, y absolutamente genuinos en su definición original, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, digamos, y en el caso de Latinoamérica, y el libro un poco en alguna parte hace una mención especial bueno, a prestar atención a la situación de Latinoamérica en relación a este tipo de regímenes, quizás no desde el concepto total del totalitarismo, pero digamos con algunas aristas. Se ven varios sistemas de opresión en todo lo que es Latinoamérica y un poco una sociedad que se ve en algunos puntos movilizada y motorizada, caso de Venezuela,
en donde se ven de alguna manera obligadas a emigrar, pero otra parte de la población anestesiada, ¿no? En algún punto, digamos, con una imposibilidad quizás de poner en alerta este tipo de sistemas, de cuestionar la ausencia de los derechos individuales, la anulación de la posibilidad de acceder a esos derechos, y daría la sensación que hay un poco también cierta, quizás complicidad, ¿no? en algunos otros países que de alguna manera no se involucran en esta realidad que en el caso, de vuelta, en el caso de Venezuela, que nosotros no tenemos tan presente porque es una población, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la que asistimos permanentemente y somos testigos, digamos, de sus relatos y del sistema de injusticias a los que vienen sometidos. Sin embargo, pareciera que se podría justificar este tipo de dictaduras, porque claramente entra en el marco de una dictadura, pareciera que todavía se pueden justificar y argumentar, pareciera que todavía tiene algo de positivo este tipo de regímenes. Entonces, digamos, me parece que, digamos, estos espacios que convocan al debate, a la reflexión, también es un espacio que convoca de alguna manera a animarnos a alzar la voz, animarnos a poder denunciar este tipo de sistemas y no dejarlos pasar como parte de, digamos, políticas de un Estado vecino, sino que es una política que atraviesa el mundo en su totalidad. Esto simplemente. Muchísimas gracias, Pamela. Yo quiero rescatar la pregunta que hizo José Antonio Maldonado y tomar parte de lo que le ha respondido Armando y lo que decías vos también recién, Pamela. José Antonio decía, ¿por qué actualmente la mayoría de los dirigentes políticos latinoamericanos les cuesta tanto nombrar la palabra totalitario, dictadura, para referirse a gobiernos actuales que tienen características totalitarias? ¿Por qué la dificultad para denunciar? Hay todavía una deuda ideológica en los gobiernos latinoamericanos actuales con gobiernos totalitarios. Me parece que bastante de eso ya hicieron referencia recién tanto Pamela como Armando, pero me parece que hay algo también interesante ahí para pensar, digo, no es el lugar ni en el momento en donde nosotros vamos a empezar a trazar los límites entre lo que es una dictadura y un gobierno totalitario, pero lo que sí me parece importante es posiblemente tener en claro que posiblemente desde la segunda posguerra para acá, el totalitarismo puede ser en todo caso un horizonte para algunos gobiernos, para algunas formas políticas. Hablar de un totalitarismo existente en los hechos es algo más dificultoso, pero no por eso deja de ser importante prestar atención permanentemente a lo que empieza siempre como atropellos a las libertades individuales. Esto que mencionaba Ricardo antes, que tiene que ver con cómo se destruyen culturas que uno puede entender que son muy sólidas, que son muy fuertes, que tienen valores socialdemócratas, y cómo estos empiezan a desaparecer, y me parece que tomo otra cosa que también nos mete de lleno en el mundo actual, que tiene que ver con ¿qué pasa en los momentos de excepción? Porque parece que los momentos de excepción son momentos adecuados en donde ciertas cosas que jamás toleraríamos, de repente son aceptables. Y me parece que cada uno de nosotros, digo, Pamela, Ricardo y yo estamos en Argentina, Armando está en México, ahí Zulema nos escribía desde Venezuela, sin duda estoy segura que nos están acompañando también de otros lugares, y todos conocemos en nuestras realidades locales diferentes sucesos que están sucediendo. Digo, uno para poner acá, para bajar lo que estoy diciendo, en la Argentina está sucediendo, en una provincia de Argentina está sucediendo que a las personas que se enferman con coronavirus les están poniendo una faja en su casa que dice infectados, ¿no? Digo, y estamos hablando de alguien que se le está poniendo un cartel en la puerta de su casa, a una víctima a la que se le está poniendo un cartel en la puerta de su casa. Está claro que esto nos recuerda a los peores acontecimientos de gobiernos
totalitarios. Y sin embargo estamos en una democracia y pasan cosas como esta, y se habla y nos indignamos un poco, pero la faja sigue ahí. Entonces me parece que es muy interesante, digo, yo soy muy fanática de discutir los grises, ¿no? Porque en el momento en el que estamos ya en el totalitarismo, nos queda estudiarlo y clasificarlo y sufrirlo y condenarlo, pero me parece que lo más importante es ir abriendo los ojos en estas alertas que tenemos. Entonces les tiro a ustedes de nuevo la pelota, pero quiero también sumar algunos comentarios. Nos acompaña esta tarde también Liliana de Riz, que dice muy buenos comentarios y espero leer el libro que aparece en una encrucijada en el mundo de creciente autocracia. Liliana también recomienda la película alemana Sonata para un hombre bueno. Después tengo acá un espectador anónimo, no sabemos su nombre, pero quiere consultarle a Ricardo sobre lo que opinaba Arendt, de que para que haya totalitarismos necesita que exista una población civil cómplice. ¿Cómo se juzga la complicidad de una población? Entonces, me encantan las preguntas sencillas que nos están haciendo, la facilidad con la que pueden ser respondidas. ¿Cómo juzgamos si una sociedad es víctima o es cómplice, ¿no? Bueno, es una gran pregunta que por suerte no soy yo la que tiene que responderla. Zulema también nos dice, aquí en Venezuela se están haciendo algo similar de control como en China, con el llamado carnet de la patria, donde tienes que estar registrado para poder obtener algunos beneficios que deberían ser universales, totalmente. Bueno, José Antonio Maldonado, que te agradece, Armando, por la respuesta y plantea que urge una clarificación a nivel de dirigencia política de lo que comprende el totalitarismo y cómo combatirlo, mientras tanto se está navegando en la justificación o no de estos regímenes. Bueno, les agradezco a todos las preguntas, sumo una más y les paso a ustedes de nuevo la palabra. Mariana Elwin, que dice, ¿se puede hablar también de un discurso totalitario cuando grupos intentan descalificar cualquier pensamiento que no sea el suyo? Los dejo, a ustedes. Ahí tienen el micrófono. Bueno, voy a tomar la posta. Qué complicado resumir todo eso en pocos minutos. Y claramente, un régimen totalitario no se sustenta solo en la fuerza. Hay una parte importante de la población que lo sostiene. De hecho, ¿qué es lo que ocurre en 1989? Que es que la mayoría, o por lo menos una parte muy activa, decide desmontar todo ese sistema basado en una gran falsedad. Pero lo que ocurrió en 1989 es que lo que se había buscado, sobre todo a partir de los años 50 en adelante, ya no era la movilización masiva, histérica y fanática de la población, sino básicamente fomentar la indiferencia, la apatía más absoluta. Concéntrate en los bienes materiales, nada más, no pienses de política, eso no te pertenece, ¿no? Es lo que Havel llamaba el post-totalitarismo, es decir, concentrarse en, bueno, obtener los beneficios que se pudieran, que es un poco lo que busca hoy el régimen de la República Popular China. Y esto es muy interesante, porque obviamente hay que hablar de Cuba, de Venezuela, de lo que está pasando en Nicaragua, obviamente, pero está la República Popular China, que hace una enorme presión sobre los estados, los medios de comunicación, la opinión pública, la vida académica, que no se puede decir nada, absolutamente ningún comentario que pueda enojar a ese régimen. Y ha llegado a un nivel de refinamiento en que utiliza tecnologías de control social que afortunadamente nunca estuvieron en manos ni de Stalin ni de Hitler, porque hubieran hecho un control mucho más intenso sobre la población. Es decir, ¿qué hubiera sido de Hitler o de Stalin utilizando Internet, los medios de comunicación, todo el mundo digital que tenemos hoy? Hubieran hecho realmente estragos. Entonces, hay que agradecer que todo esto llegó varias décadas después. Pero lo cierto es que sí, tenemos el caso de Hong Kong, cómo es que están avasallando las libertades individuales, y el mundo está mirando, sí, algunos que participan en esto y lo denuncian,
pero la verdad es que es algo muy, muy importante lo que está ocurriendo y que hay un avance de las autocracias. Obviamente esto hay que redefinirlo porque, como todo concepto, hay que redefinirlo todo el tiempo, y sobre todo en las ciencias sociales, que son herramientas analíticas. Y bueno, obviamente, lo que ocurría en los años 30 y 40 no es lo mismo que está ocurriendo hoy, porque claramente lo que ha significado el avance de las tecnologías hace que este tipo de regímenes sea de una forma mucho más sutil y además con la apariencia de democracias, ¿no? Dicen, bueno, hay elecciones, entonces hay democracias. Y hace pocas semanas vimos lo que hizo Lukashenko en Bielorrusia. Es decir, se dio el lujo de ganar con el 80%, un país que está en Europa, que viene siendo cuestionado hace 25 años, y se da el lujo de hacer una elección absolutamente fraudulenta con el 80% de los votos. Bueno, lo cierto es que acá también juega el peso económico que tienen estos países, porque la República Popular China no es solamente un régimen establecido en ese país, sino que tiene la posibilidad de influir con su enorme PBI y sus inversiones y las compras que hace, tiene una enorme capacidad para influir en otros países que se llaman a silencio porque no vamos a perder un socio comercial importante. Pero ese régimen no se va a quedar ahí, está exportando su modelo y está exportando su influencia. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No es que se va a quedar limitado a China. Entonces, se está expandiendo su modelo. Y hay otros países como Rusia que está expandiendo su modelo y lo presenta como algo exitoso y que es otro tipo de autocracia. Características muy locales, es cierto, pero lo está exportando y está teniendo una enorme influencia en Europa Occidental y en Estados Unidos y está influyendo en procesos electorales. Es decir, hoy las democracias se encuentran a la defensiva, tal como ocurría en los años 30. Tal como ocurría en los años 30, que están a la defensiva. Y no, yo creo que hay que empezar a hablar esto y ser muy claros. Y además estamos naturalizando conductas autoritarias y totalitarias. Y esto es sumamente grave, porque al naturalizar eso, obviamente le estamos dando una enorme posibilidad de decisión sobre nuestras vidas cotidianas a un Estado que cada vez tiene menos control. Y lo que estamos atravesando está naturalizando eso, que se detenga alguien que va a remar al medio del río sin contagiar a nadie, y que lo veamos como algo absolutamente normal, es lo mismo que se hacía en Europa Oriental, que si alguien salía a caminar solo por el bosque era considerado una actitud burguesa, individualista y lo detenían. Es exactamente lo mismo, con otro argumento, pero a ver que alguien salga a remar solo al río Luján, bueno, y que se lo detenga por eso, bueno, ahí evidentemente, o sea, falta razonabilidad, falta sensatez, y sobre todo estamos dejando que se vulneren derechos individuales de los más básicos que están protegidos por nuestra Constitución y que de seguir por este camino se va a convertir en un texto de letra muerta. Sí, yo creo, digamos, en relación a esto, y bueno, y las múltiples preguntas que fueron llegando y compartiendo para sumar a esta reflexión, que, digamos, hay que, digamos, prestar especial atención al tema de los liderazgos, ¿no? El rol de los liderazgos dominantes, donde los gobiernos pareciera que controlan no solo la vida política, digamos, digamos, que es el mandato para el cual fueron supuestamente elegidos de manera democrática en algunos casos, con una democracia en algunos otros cuestionable, porque si bien el voto es popular y es de manera democrática, bueno, después empieza a tener cierto control de vuelta, no solo sobre la vida política, sino también sobre la social, la cultural, la económica, la vida privada, la limitación del derecho a los accesos universales, esto que decía Ricardo, ¿no? Una persona remando en el medio del río y ya es una persona
casi sospechosa, digamos, empieza a generar una suerte de señalamiento, que esto es lo que preocupa, ¿no? Ahí está también la pregunta de si la sociedad civil es cómplice o no de alguna manera de estas cuestiones, cuando también empieza a tener un rol en la denuncia, en el señalamiento, en el pedido también de cierto castigo, por, digamos, algunas conductas que claramente no atentan contra la ciudadanía, simplemente hacen al respeto por las libertades individuales. Sin embargo, me parece que se le pone también a los líderes un poco en ese rol, en la necesidad de ese control y ese pedido de orden hegemónico. Hay un poco de ese reclamo desde la sociedad hacia los líderes de poner ese orden. A mí me genera un poco una preocupación, ¿no? No solamente por el rol en donde se le está demandando a los líderes políticos la toma de decisiones y la falta de toma de autonomía o la falta de autonomía de algunas personas o de algunas sociedades que se ven muy influenciadas por ideologías que son con mensajes muy autoritarios y que calan muy en lo profundo y que quedan casi en el inconsciente, casi que si uno cuestiona o se revela frente a algunos de estos supuestos mandatos o propuestas o iniciativas políticas, es un traidor, es un la que no se anima a hablar, no se anima a denunciar, no se anima a salir a la calle, y esto, digamos, son conductas que empiezan a ser un poco peligrosas. Muchísimas gracias, Pamela. Y Armando también me estaba pidiéndome Sí, la palabra. posiblemente conmigo hable mi perrita, que está por acá caminando, en cualquier momento se va a meter, así que lo advierto. Ella tiene algo que decir en esto, no precisamente porque yo lo oprima, todo lo contrario. Yo recomiendo, yo he escuchado a Ricardo y recomiendo este libro ahora de John King, El nuevo despotismo, porque justo hay toda una discusión con los conceptos de autocracia, autoritarismo, dictadura, tiranía, despotismo, y recupera el concepto de despotismo para decir un momento. Hay viejas lógicas de poder no democrático con nuevas tecnologías incorporadas y con todo un aparato de legitimación, de simulación, democracia fantasma le llama él, y de técnicas de gobernanza que suponen una base social importante, una base social de privilegiados, los poligarcas, ¿no? Son un capitalismo de Estado, clientelar, y grandes clases medias consumistas, que van a mall, que tienen una vida aparentemente normal, salvo que no son ciudadanos. Sí, son consumidores, son propietarios, son empleados, pero no son ciudadanos. Es un tema interesante para repensar esto. Ahora, sobre la pregunta de Mariana, dos cosas. Yo insisto en que pensemos lo que, digo, yo le he llamado así, pero podemos llamarlo de otra manera, núcleos de poder totalitario, que es que hay fragmentos centrales de los 5 o 6 rasgos del totalitarismo que perviven en varios regímenes en el mundo y se actualizan, pero eso más bien para la parte institucional. Ahora, en la parte de cultura política y de sociabilidades hay lógicas de pretotalitarismo social. Es decir, cuando, sobre todo en las guerras identitarias, en sus visiones extremas, que abarcan derechas e izquierdas, en esa lógica de superioridad moral autoasignada, de negación del otro, es decir, ahí hay elementos muy totalitarios y atraviesan todo el pensamiento político y toda la praxis política ahora mismo. Y por último, Sabrina, yo sé que ustedes conocen, Cadal ha publicado varios libros recientes, entre ellos 2 que yo coordiné con 2 colegas sobre izquierdas y derechas autoritarias. Eso es un tema del que nos cuesta hablar, porque siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio. Es decir, uno de los problemas, yo creo, de la cultura política latinoamericana es que tenemos izquierdas y derechas autoritarias que además son caníbales. ¿Y por qué son caníbales? Porque se comen al pariente propio de su corriente ideológica que no comulga con la anulación del Estado de Derecho y de la República. Es decir, nosotros tenemos posturas de izquierda, las conocemos, que les parece muy bien estar en el foro de Sao Paulo con el partido único del régimen cubano y hacen vida con todas sus garantías en sus países.
Pero tenemos también posturas de derecha en América Latina que creen que hablan de marxismo cultural, ideología de género, y diluyen una serie de luchas necesarias en función de unos espantajos que se construyen para legitimar formas de poder populista y personalista de derecha. Y el gran drama es que estas dos posturas terminan devorando a aquellas, no solo enfrentándose entre sí, sino devorando aquellas posturas democráticas dentro de su campo político. Es decir, el radicalismo de izquierda termina deslegitimando al republicanismo progresista, a la socialdemocracia, incluso la lógica de los movimientos sociales autónomos, que no se acoplan a la lógica de un Estado-partido dirigido por un caudillo, por un lado. Y por otro lado, los elementos fascistoides, los elementos oligárquicos, están en un sector de las derechas latinoamericanas, porque están, y que animan también el fenómeno de una parte del trumpismo, pues no tiene nada que ver con un liberal, con un demócrata cristiano. Es decir, hasta que nosotros nos demos cuenta en el campo intelectual, en el campo político y asociativo, de eso, el fenómeno seguirá repitiéndose. Y bueno, por último, la gran confusión está entre los grandes teóricos todavía. Si ustedes leen el libro de Enzo Traverso sobre el totalitarismo, que fue publicado por Libros de Rojas en Argentina, libro fascinante, reconstruye para el público hispanohablante toda la discusión del totalitarismo, incluso previa a Hannah Arendt, en Austria, pero en la introducción hace una referencia a Cuba que yo nunca la he entendido, porque no recupera todo el debate que se ha dado sobre el caso cubano, por ejemplo, el que dio Claudia Gil en Argentina con extraordinaria calidad y valentía cívica. Y Traverso, que es un erudito, pues olímpicamente pasa por respecto a eso y él dice, no, Cuba no es. Yo digo, bueno, un momento, camarada, Cuba no es el modelo clásico, como no lo es nadie, quizás a Corea del Norte, pero hay núcleos de poder totalitario que están presentes. Entonces no lo puedes despachar a la ligera, no puedes hacer un volumen erudito y largarte una expresión tan simplista en la introducción. Y es Traverso. Y entonces, por otro lado, tenemos toda la discusión de que toda causa progresista, y pudiera citar varios autores también en América Latina, de hecho, hay libros que hablan del progresismo y la socialdemocracia como comunismo, dictadura. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un enorme tráfico interesado de teorías y de conceptos para las tribus políticas, porque hay mucho tribalismo político en este campo, y ya. Muchísimas gracias, Armando. Había una pregunta que era de María Sol Subirat, que la acabas de responder, sobre cuáles creen que sean los motivos por los cuales el comunismo logra sobrevivir a nivel mundial a diferencia del nazismo. Me parece que con lo que dijo Armando se explica muchísimo, y también me parece que François Furet, en el libro El pasado de una ilusión, también muy valientemente sale a discutirles a quienes habían sido sus camaradas, sus compañeros de vida, y que habían apoyado las izquierdas como él, a plantear que no se puede seguir ignorando todos los crímenes y todos los abusos que bajo esos gobiernos se han cometido. Entonces me parece que por ahí está la respuesta. Bueno, vamos a hacer la última pregunta para ir cerrando. Había una pregunta, ahora no la estoy encontrando, a Ricardo sobre el libro. Se me perdió. No sé si, voy a ver si me aparece dentro de los descartados. Bueno, no la encuentro, yo juro que la había visto, pero acá no está. Pero bueno, en principio, antes de despedirme, quiero preguntarles a los tres expositores si quieren agregar algo. Entonces, simplemente agradecerles muchísimo a ustedes tres por sus exposiciones. De nuevo, felicitaciones, Ricardo, por el libro que has escrito y que nos permite a todos nosotros conocer más sobre la vida de Milada y sobre este contexto. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron este domingo a la tarde en Buenos Aires y en el resto de las ciudades en las que se encuentren. Les deseo que terminen muy bien el fin de semana y ojalá que nos reencontremos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Les recuerdo Gracias. solamente, antes de terminar, perdón que interrumpí, que el libro de Ricardo está online, pueden acceder, está el PDF, acá en el chat al costado van a ver el libro, y también quiero invitarlos a las próximas 2 jornadas que haremos bajo este ciclo. El martes 25 a las 11 de la mañana estaremos hablando con Christoph Corneli, a 30 años de la reunificación alemana, extremismo y totalitarismo, ¿qué podemos aprender del pasado en la RDA? Y el jueves 27 de agosto a las 4 de la tarde tendremos una jornada muy interesante en la que conversaremos sobre la solidaridad democrática internacional en América Latina, los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Haití, de la cual participarán por Cuba Luz Escobar, María Teresa Blandón por Nicaragua, Rafael Uzcategui de Venezuela, Vanessa Siliesar de Honduras e Ibenik Batar de Haití. Así que después de pasar estos avisos y recomendarles a todos los que aún no han leído el libro de Ricardo que lo descarguen y que lo disfruten, les quiero ahora sí agradecer una vez más a los 3 expositores. Muchísimas gracias a ustedes por compartir esta tarde con nosotros.